Hola, soy William y estás viendo las noticias de Español 1060. Conmigo está Travis. Hoy vamos a hablar de los cambios recientes del embargo de los Estados Unidos y Cuba. Es un tópico muy interesante. Vamos a ir a Travis para una historia. Primero, vamos a Cuba. Gracias, William. El conflicto entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba empezó en el 1959 con la Guerra Fría. En este año, después de la Revolución Cubana, Fidel Castro tomó el poder del país del presidente bastante y hizo cambios económicos grandes. Los cambios ocurrían porque Castro era comunista. Por ejemplo, Cuba aumentaba el comercio con la Unión Soviética, un entonces enemigo de los Estados Unidos. También, el gobierno de Cuba aumentaba los impuestos para las importaciones americanas. Después de Cuba nacionalizó unas propiedades americanas, el presidente Eisenhower empezó a restringir el comercio con Cuba. El embargo actual empezó en 1962. El embargo era terrible para los cubanos. Su economía sufría mucho. Habían cambios al embargo durante los años. En 2001, después de un huracán, los Estados Unidos empezó a vender la comida a los cubanos y todavía lo hace hoy. Muchos de los cambios recientes del embargo sucedió con bajo el mando del presidente Obama. The embargo is going to end. When? I can't be entirely sure, but I believe it will end, and the path that we're on will continue beyond my administration. En 2014, presidente Obama anunció el comienzo de relaciones nuevas entre Cuba y los Estados Unidos. En 2015, la Embajada de Cuba reabrió en los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos reabrió en Cuba. Cuba y los Estados Unidos están muy cercos, solo 90 millas. Por esto, los dos países hicieron un acuerdo de protección ambiental. Para la primera vez en 50 años, los estadounidenses pueden viajar a Cuba. Durante el embargo, nadie de los Estados Unidos podía ir a Cuba. Cuando el presidente Obama vistió en 2016, él fue el primer presidente que visitó en más que 80 años. Sí, eso es mucho tiempo. Pero el viaje del presidente a Cuba no era popular con todos. Muchos humanitarios están preocupados con los derechos humanos en Cuba y creen que el gobierno de Cuba necesita adaptar la democracia antes que Estados Unidos termine el embargo. Es todo para hoy. Gracias por mirarnos. Adiós.